Hola, el mundo laboral está cambiando enormemente. Están cambiando las condiciones, están cambiando la forma de trabajar. Y uno de los modelos que se viene trabajando actualmente pues es un modelo de competencias. Ya las personas se están tomando desde unas habilidades específicas y eso lo evidencia uno cuando lee una oferta laboral en los diferentes portales, periódicos o medios de comunicación, cuáles son las características de la persona que se necesita para un trabajo. Y tal vez usted, cuando ha estado buscando trabajo o cuando ha estado mirando opciones, ha identificado que ya se habla de aspectos específicos y uno de ellos que me llamó la atención es cuando hablan de la competencia trabajo bajo presión. Y ese trabajo de bajo presión puede convertirse en un generador de estrés y ese es el nombre que le puse a este video. Trabajo bajo presión, generador de estrés. Lo primero que vamos a tener aquí claro es qué es una competencia. Y una competencia es una habilidad demostrada en acción, una habilidad que se puede ver de una persona cuando está desarrollando una actividad laboral. Eso es lo que se pretende hacer en el momento que se desarrolla un proceso de selección. Cuando usted se presenta y le formulan preguntas o lo ponen a hacer ejercicios de assessment center, resolución de casos o entrevistas grupales, lo que están buscando es una competencia. Pero ¿qué significa trabajo bajo presión? El trabajo bajo presión ha llegado incluso a ser mal interpretado y es: si yo sé trabajar bajo presión, estoy dispuesto a someterme y a que puedan hacer lo que quieran conmigo en ese campo laboral. Y eso no es trabajo bajo presión. Estamos malinterpretando los conceptos y estamos buscando personas que por sus necesidades sean sometidas y eso hace que se deshumanice el trabajo y que se realicen malos procesos de selección en las organizaciones. ¿A qué puede llevar cuando se malinterpreta el trabajo bajo presión? A que puede ser una agresión física o una agresión psicológica, porque probablemente le digan: pero cuando hicimos la entrevista usted dijo que servía para trabajar bajo presión y usted sabía a qué se enfrentaba cuando llegaba a esta empresa. No hay horarios, no hay tareas, solamente tiene usted que limitarse a obedecer y a seguir instrucciones. Y eso es una competencia, trabajo bajo presión, deshumanizada, mal interpretada. Cuando hay trabajo bajo presión desde ese mal concepto, pues estamos hablando de una violencia laboral, un maltrato a las personas que están haciendo una actividad bajo un contrato. Recordemos que un contrato es un acuerdo de voluntades, es un término que va en doble vía, donde yo presto mis servicios, mi mano de obra a cambio de un salario y tengo unos derechos, tengo unos deberes, pues que me permiten a mí desarrollar esas actividades porque también es una necesidad. Ahí se tiene que tener en cuenta que es un negocio, un acuerdo en doble vía, es bilateral, está tanto el empleador como el empleado presente en esa situación. ¿Qué pasa cuando hay violencia laboral? Pues que se afecta el clima, eso que uno siente y dice: no, es que hoy está como pesado el ambiente, voy a esta empresa y no hay buena vibra, se siente pesado, es fuerte entrar acá. Eso tiene que verse afectado precisamente por esas condiciones de relacionamiento entre jefes y subalternos, entre compañeros o pares, y afecta todo el entorno y eso disminuye la funcionalidad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad de las labores que se realizan en una empresa. A veces se encuentran esas jefaturas agresivas, esas jefaturas que solamente dan órdenes, que solo dan instrucciones y es la única palabra que se puede seguir. Si alguien piensa diferente a que como piensa el jefe, ahí está el problema. Y ahí es donde le vienen a decir trabajo bajo presión. Una jefatura mal dirigida, una jefatura mal concebida, mal interpretada, va a generar daños que probablemente sean irreversibles en la calidad de vida, desde lo físico y desde lo psicológico,
para los trabajadores, que son la razón de ser de una organización. Para poder hablar de trabajo bajo presión, ya entrando en el marco, en el contexto que es, hay que tener claras dos habilidades que son súper importantes. La primera de ellas es la tolerancia a la presión. Y hablamos de tolerar, no de aguantar, son cosas diferentes. Yo tolero la presión, es decir, sé manejar un trabajo bajo presión y son factores que van alternos a la labor que se desarrolla en un puesto de trabajo. Y es la capacidad de responder, la capacidad de actuar frente a situaciones que requieren un alto nivel de eficiencia, de manejo de las situaciones en momentos específicos. Uno de ellos tiene que ver con esto de las multitareas. Hace muchos años se hablaba en las organizaciones y se tenía la secretaria, se tenía la asistente y eran labores que estaban más abiertas. Ya hubo factores pues económicos, el tema de la organizaciones por procesos pues hicieron que muchos de esos cargos se redujeran y que cada uno, jefe o líder de un área, pues tenía que resolver sus tareas y empezamos a ver todo ese tema de la multitareas, la de polifuncionalidad. Tengo que funcionar en varias cosas al tiempo sin descuidar ninguna, siendo muy eficiente. Eso hace que empiece a tenerse una capacidad de tolerar esos diferentes momentos donde yo puedo estar desarrollando diferentes actividades y que eso no afecte la integridad de la persona. La otra habilidad es la tolerancia al estrés. Siempre vamos a vivir con estrés en todos los momentos en que trabajamos. Pero el estrés es chévere. Hay personas que son muy productivas cuando trabajan bajo esa presión, bajo el estrés. Pero hay que aprender a tolerarlo, no permitir que el estrés tome las riendas de la vida. Este estrés está muy asociado al factor tiempo, al reloj, el tiempo de entrega, en el tema de ser oportuno en las labores que se están desarrollando. De ahí la necesidad de que estas dos habilidades formen parte de trabajo bajo presión. Tolerancia a la presión y tolerancia al estrés. Esas habilidades se pueden desarrollar, se puede trabajar en ellas y es cuando hacemos conciencia. Trabajamos y tengo la capacidad de quitarle toda esa emocionalidad, de gestionar mis emociones y de ser efectivo, de aprender a comunicarse, de aprender a medir sus tiempos de respuesta y de esa forma poder ir avanzando. Hablábamos entonces de la polifuncionalidad. Varias funciones, múltiples funciones, multitareas, multitask, también le decimos. Y es cuando tenemos a veces varios jefes. Entonces el jefe pidió acá, el otro jefe acá, el otro acá y todo lo quieren para allá. Ahí necesitamos que usted se empodere de su trabajo y empezar a desarrollar esas habilidades de negociación. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy desarrollando esto, deme un tiempo, voy a ir sacando estas cosas. Y cuando se habla claro, cuando se transmite con propiedad, con peso lo que se está haciendo, es mucho más fácil manejar las situaciones, poder llegar a acuerdos y poder empezar a jugar con esa polifuncionalidad para no quedar mal a nadie. Pero hablando desde la realidad, desde el buen manejo del tiempo, el buen manejo de las tareas y sin exceder, que su trabajo se vuelva en la oficina 7x24 y esté descuidando su vida personal, esté descuidando su ser. Hay que saber manejarlo, hay que poner límites y hay que aprender a trabajar desde el trabajo bajo presión con esas dos habilidades para llegar a ser polifuncional. Aquí les voy a dar 5 recomendaciones para que ustedes aprendan a trabajar bajo presión. Primera, buen manejo del tiempo. Si hay un buen manejo del tiempo, las cosas fluyen. Que sepan ustedes manejar cuáles son sus tiempos de ingreso, cuáles son las tareas que deben entregar, cómo las deben entregar, a quién se las deben entregar, en qué horarios, en qué orden. Acostúmbrense a llevar apuntes, su cuadernito de tareas, su lista de tareas, para ir haciendo cierres y de esa forma no se le crucen tareas
y le termine quedando mal a más de una persona. Segundo, separar lo urgente de lo importante. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo urgente es lo que es ayer fue tarde, para mañana es tarde. Eso no puede pasar. Si tengo un buen orden, voy a saber que urgente es porque lo necesitan, salió, fue esporádico, salió y lo puedo gestionar. Y lo importante es también las tareas que yo sé y que tengo claras, que tengo en mi radar y debo cumplir. Y tienen un peso mayor a otras tareas. Pero si se descuida lo importante, y lo espero, probablemente muchas tareas importantes se me vuelven tareas urgentes porque no llevaba el primer punto, la gestión y administración del tiempo. Tercero, alejar estímulos tensionantes, y es empezar a leer y a identificar el entorno. ¿Cuáles serán esos estímulos tensionantes? El reloj, el teléfono, los mensajes, el correo. Si voy a dedicarme a hacer una tarea específica, tengo que aprender a distribuir y hacer que esos distractores no aparezcan y empezar a trabajar. Necesito tanto tiempo para hacerla, pero si yo estoy en esta tarea, tengo que empezarla dentro de una hora y dentro de esa hora cada 5 minutos me están pidiendo lo mismo cuando yo había generado un compromiso, probablemente eso va a hacer que se cometan errores. De ahí que hay que establecer los tiempos y saber que ese tiempo está destinado para hacer esa labor específica. Cuarto, si voy a trabajar bajo presión, tengo que aprender a gestionar las emociones y a ser conscientes mis reacciones. ¿Cómo voy a reaccionar cuando estoy trabajando bajo presión? ¿Reacciono con agresividad? ¿Reacciono con tranquilidad? ¿Me estresa? ¿Me inestabiliza? ¿Qué debo hacer? Si tengo el control de la situación, tengo que aprender a gestionar mis emociones para saber y hacer consciente cómo debo manejarla. Tengo tanto tiempo, en este tiempo lo voy a distribuir, voy a empezar por acá y voy sacando la tarea de forma progresiva para alcanzar a cumplir. Teniendo esos factores bien calculados, ya sé que voy a cumplir. Pero si le piden trabajos que sé que se pueden demorar 4 horas y me comprometo a sacarlo en 1 hora, ese es algo que va a generar grandes dolores de cabeza porque desde antes de iniciar se comprometió a cosas que son inalcanzables. Y quinto, tenga una lista de tareas. Es fundamental esa lista de tareas y creo que ya la había mencionado. Tenga sus tareas listas y a diario revísela antes de empezar su jornada laboral. Esto es lo que tengo para hoy. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Cuánto tiempo necesito? Y cuando termine mi jornada laboral, tengo que haber llegado hasta aquí. Y nunca en la vida lleven trabajo para sus casas. Llevar trabajo para la casa es romper las fronteras de la organización y hace que ustedes le estén robando tiempo a ustedes mismos, tranquilidad, paz y ese espacio para poder ustedes descargarse de toda la parte del trabajo y recargarse como personas, como seres humanos. Si yo llevo trabajo para la casa, estoy extendiendo la oficina, estoy extendiendo mi lugar de trabajo y voy a perder tranquilidad y paz por no saber establecer límites. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado, que les brinde herramientas que empiecen a trabajar y a entender que el trabajo bajo presión no es el sometimiento, no es el maltrato. Es tener claras 2 habilidades: tolerancia a la presión y tolerancia al estrés. Pero con buenas herramientas puede ser una persona eficiente, productiva y feliz en las tareas que hace. Espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la vista.